Buenas. Bien, voy a llamar lista. Ya, entonces estamos realizando nuestra lección de que la iglesia tiene que presentar la educación cristiana como un agente de cambio. Interesante. La iglesia hacia el mundo, ¿no? Hacia el mundo. Ahora vamos a ver el trabajo de la iglesia, pero en relación no solamente al mundo, sino en relación también en el mundo, pero también en la iglesia, ¿no? La iglesia que no puede enseñar esta verdad con sus palabras y con su vida no será el agente de cambios que Dios quiere que sea, ¿no? Definitivamente, la iglesia que no enseña la verdad del Evangelio de Cristo, la educación de Cristo, con sus palabras y sus vidas, no será el agente de cambio que Dios quiere que sea, ¿no? Como hermana Aide mencionaba, que hay creyentes que van formando conceptos de la vida cristiana, ¿no? Y ellos lo van formando no necesariamente porque se los enseñen, sino por lo que ven, ¿no? Por lo que ven, a veces van creando conceptos acerca de la fe, ¿no? Y creo que ahí viene nuestra tarea, ¿no? La educación cristiana, como Cristo la enseñó, tiene que ver con lo teórico, sí, con la comprensión de conceptos, etcétera, pero eso tiene que ser reforzado con la autoridad de vida, ¿no? La autoridad de Jesús estaba en lo que él decía, hacía, ¿no? En lo que él enseñaba, él lo practicaba. Entonces había una autoridad, ¿no? Y no como los fariseos, ¿no? Que decían, pero no hacían, ¿no? Entonces la iglesia, la educación cristiana que la iglesia debe influir en el mundo, debe ser un agente de cambio que va acompañado de estos elementos, ¿no? Palabras y vida, ¿no? Palabras y vida, ¿no? Esa educación va a provocar cambios en las personas, ¿no? Va a provocar grandes cambios en la vida de las personas. Ahora, la educación cristiana como agente de cambio en la iglesia. En la iglesia, vamos a ver ahora el tema de lo local, ¿no? Nuestra congregación. Una vez evangelizado el nuevo creyente, ¿qué se debe hacer con un creyente que es evangelizado? Educar. Se le debe educar, efectivamente. ¿Con qué finalidad educamos al nuevo creyente? Con la finalidad de que viva efectivamente para Cristo. Entonces, en todo proceso de la iglesia evangélica cristiana, ¿no? Bueno, se le puede dar el nombre que quiera, pero lo primero que se hace es evangelizar, ¿no? O pescar, o conectar, el nombre que le den a ese proceso, ¿no? En fin, es ganarlo para Cristo, ¿no? Una vez que la persona es ganada, entra dentro de la comunidad de la iglesia, entra a una iglesia local, ¿no? Empieza su nuevo nacimiento, empieza su fe, ¿no? ¿Qué inmediatamente debe hacer? La iglesia es empezar a educarlo. Ahí viene la educación cristiana, la formación cristiana, ¿no? Y no es un cambio de religión, ¿no? No es, ya ahora era antes de acá, ahora soy cristiano, ¿no? Ahora ya no creo en las vírgenes, no creo en los santos, no creo en lo que dice el Papa, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué hago, no? Empieza a ser educado en la palabra de Dios. Empieza a generar cambios. Renovación de mente, de entendimiento, renovación de conceptos, renovación de vida, cambios de pensamiento, cambio de moral, ¿no? Cambio de principios, abandono de cosas, ¿no? Empieza un proceso educativo, ¿no? Y esa educación que recibe el nuevo creyente debe ser una educación continuada, permanente, progresiva para sus miembros.
La palabra dice que todos tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de De Cristo, Cristo. ¿no? A un varón perfecto, a la estatura de la plenitud, o sea, un varón maduro, ¿no? Entonces, para llegar hasta ese nivel, ¿no? Es todo un proceso educativo, formativo. ¿Cuánto dura, pastor? Dura toda la vida, ¿no? ¿Cuándo es la graduación? ¿Cuándo me gradúo Allá en el de cielo. Cuando de venga esta Cristo. formación? Allá en el cielo. Se gradúa cuando muera, ¿no? Amén. Cuando muera y en la glorificación, ahí le van a dar su título, su graduación, ¿no? Mientras tanto, usted está en todo un proceso formativo de vida que debe ir en aumento y no debe ir hacia atrás, ¿no? Es progresiva, es en crecimiento. La formación educativa del no creyente debe ir siempre en crecimiento, ¿no? No es en retroceso, es en avance. Debe subir de nivel, por llamarlo así, si queremos llamarlo así, no debe ir subiendo de nivel de formación. Debe subir en madurez, ¿no? Si era así, al próximo año ya no debe ser así, ¿no? Si sus conceptos eran así, ya no deben ser así, ¿no? Deben tener nuevos conceptos, renovación de mente, lo que dice Romanos 12, ¿no? Transformados por medio de la renovación de vuestra Vuestro mente, ¿no? entendimiento. Vuestro Entonces, entendimiento. la educación en la iglesia tiene que ser una educación permanente, continuada, formativa. Cuando hablo de formativa, tiene que ser que va moldeando, ¿no? Conductas, va moldeando moral, va moldeando como persona, como ciudadano, como esposo, como hijo, como padre, ¿no? Etcétera, etcétera. Lo va formando a través de la educación cristiana. La iglesia debe proveer tanto un conocimiento acerca de Dios, ¿no? En un primer concepto de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de la iglesia, de lo que es el pecado, la salvación, el arrepentimiento, la fe, la gracia, el perdón, del cielo, del infierno, de la Biblia, de la oración, del poder de la oración, de la justicia, del amor, etcétera. Todo, mira cuántas cosas hay para enseñar, ¿no? O sea, hay todo un proceso formativo. Y como yo decía, la iglesia debe tener una currícula formativa para su membresía, ¿no? O sea, cada iglesia debe tener una currícula formativa, educacional, ¿no? Que puedan ir formando, ¿no? Es Eso es como muy, en la educación secular, ¿no? En la educación que se recibe en la sociedad, ¿no? Se va de menos a más, ¿no? Se va de los primeros pasos inicial, escuela primaria, secundaria, universidad, ¿no? Va en progreso. En la educación cristiana debe tener eso, ¿no? Debe ser un avance, ¿no? Tiene que tener un programa, ¿no? De acuerdo a las necesidades, ¿no? Y ese es un trabajo, hermanos. Ese es un trabajo que le compete a usted. De alguna manera usted debe estar involucrado con esta tarea, ¿no? Usted es un amén, educador, amén. no se Así olvide, es. usted es un educador, es un comunicador dentro de la congregación. Si tiene a cargo de enseñar, basta que usted tenga a cargo para enseñar a uno, ya está usted cumpliendo una función de educador cristiano. Basta que enseñe a uno, sea niño, adolescente, joven, adulto, anciano, matrimonio, etcétera. Ya es un educador y tiene que tener un programa de educación cristiana formativa en progreso, en desarrollo para cada nuevo creyente. Pregunto, a ver, ¿hay en la iglesia local donde usted participa una currícula, hay un programa educativo por donde pasa en proceso ese nuevo creyente? ¿O aún todavía no se está elaborando, se está recién trabajando, se está organizando? ¿Cómo es? Cuénteme un poco. Vamos a conversar de esto. Pastor, Sí, sí, por ejemplo, ¿no? Dando el ejemplo de mi congregación, ¿no? De vida eterna, nosotros no tenemos una currícula, ¿ya? No tenemos una currícula. Los hermanos, pues, bueno, en este caso, nuestro pastor, él los días jueves enseña, ¿no? Pero
los hermanos no vienen, o si vienen, vienen pocos, ¿no? No hay un interés, ¿no? Entonces, como usted dice, ¿no? Nosotros ahora somos maestros, ¿no? Entonces, bueno, ya conversamos con el pastor, ¿no? El consistorio, ¿no? Y estamos haciendo una currícula, ¿no? Una currícula de educación cristiana, ¿no? Recién ahora. Y bueno, yo la voy a empezar con, con el tema, lo que es doctrina de Dios, ¿no? Que lo que está enseñando ahorita el pastor Antonio, ¿no? Desde el comienzo, ¿no? Porque, como dice, ¿no? La iglesia tiene que conocer quién realmente es Dios, ¿no? Sus atributos, ¿no? Y así empezar. Por ejemplo, como dice usted, ¿no? Se tiene que disipular o educar a los nuevos creyentes. Pero, por ejemplo, en vida eterna, mayormente, los hijos de los hermanos que han sido bautizados de niños, que ya han crecido, ¿no? Y que ahora son, jóvenes, ¿no? Ellos, pues, no es como un creyente nuevo, pues, llega a los caminos del Señor y se le disipula, ¿no? Se le educa, ¿no? Con lo básico, ¿no? Estos niños, pues, se les bautizaron de niños, bueno, asisten a la escuela dominical donde se les enseña, pues, lo básico, pero después de ahí, ya van creciendo y pues, su educación ha ido bajando, ¿no? No han recibido un discipulado básico y nada de eso, ¿no? Entonces, nosotros queremos comenzar con esto, ¿no? Y estamos formando una currícula desde cero, ¿no? Para poder, educar también a la iglesia en general, ¿no? Porque yo creo que también, como usted dice, en la currícula es importante porque a veces también, para que también un hermano, un miembro acceda a un ministerio, pues también tiene que ser una persona conocedora de la palabra, de Biblia, ¿no? Al menos de la sana doctrina, ¿no? La confesión de fe, ¿no? De buen mister, de saber esas cosas que son fundamentales, ¿no? En lo básico en la vida de un cristiano, ¿no? Y a veces la iglesia carece de eso. Sí, pues, sí. Es importante, entonces, parte de la labor como iglesia es formar un programa de educación cristiana formativa en la vida de nuevos creyentes, ¿no? Es como, por ejemplo, ustedes están iniciando un estudio en el seminario. Ya han empezado algunos meses atrás. Pregunto, ¿se les mostró el currículo, la currícula de estudios, lo que van a estudiar o no? Sí, pastor, nos han compartido al WhatsApp. Por supuesto, ¿no? No es que cada mes, cada inicio de ciclo o de curso, pensamos, ¿qué vamos a enseñar? Bueno, ahora enseñamos esto, pues, ¿no? No, hay toda una currícula que se prepara con anticipación y con propósito, ¿no? ¿Por qué se enseña esto? ¿Por qué se enseña el otro? ¿Qué debe ir primero? ¿Qué debe ir segundo? Etcétera. Se está formando, ¿qué estamos formando? Futuros teólogos, ¿no? Personas que estén capacitadas en el conocimiento y la enseñanza de la escritura. Tiene que haber formación para ese propósito y para esa necesidad. Entonces, en la iglesia, la educación cristiana también debe tener un programa educativo conforme a sus necesidades, ¿no? Si son niños, debe haber una currícula para niños, escuela dominical. ¿Cuánto tiempo un niño puede pasar por la escuela dominical? Digamos que su paso por la escuela dominical es cuando ya es parte de sabe leer y escribir, ¿no? Bueno, principalmente empiezan por ahí, ¿no? Digamos 5 años. ¿Hasta cuándo está en la escuela dominical? De 5 años hasta los 11 años, digamos, ¿no? 6 años lo vamos a tener dentro de la escuela dominical a un niño. Durante esos 6 años, ¿qué le vamos a enseñar al niño? ¿No? Ya, el niño entra 5 años, aula de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y hay toda una currícula para cada año, ¿no? Para cada sección. Termina esa currícula el niño en la iglesia, en su parte educativa. Pasa a adolescentes. ¿Qué se le va a enseñar en los adolescentes que empiezan de 12 a 16 años, ¿no? Dependiendo cómo los clasifiquen, ¿no? ¿Qué le vamos a enseñar a él? Hay un proceso educativo para él, ¿no? Pasa a jóvenes. ¿Qué le vamos a enseñar a jóvenes? Hay un proceso educativo, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces hay todo un ciclo formativo en la persona. No se olvide que trabajamos con personas, ¿no?
que estamos formando a Cristo en ellos, ¿no? Entonces hay que ir en esos procesos, ¿no? Considerando sus necesidades propiamente, ¿no? Su edad, su contexto, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero debe haber un programa, ¿no? Debe haber un programa dentro de la iglesia. Y eso es trabajo, no es sencillo, es un trabajo. Estamos en la iglesia donde yo dirijo, estamos en ese trabajo ahora, ¿no? Estamos organizando la iglesia y estamos formando toda una currícula educacional, ¿no? Para los Pastor, una miembros. pregunta. ¿Sí? Esa currícula que usted menciona, ¿también se debe de hacer en todos los ministerios? Por Entre supuesto, debe haber por lo menos un programa, ¿no? un pequeño plan. Donde incluya, ¿no? Un proceso educacional cristiano, ¿no? Necesariamente tiene que haber, ¿no? Y Si no, dentro de la iglesia, dentro de la congregación general, sí o también, sí, actualmente tiene que elaborar su currícula. también dentro de cada congregación debe haber un programa educativo, ¿no? Debe haber un programa, ¿no? No se puede estar sin saber qué hacer, ¿no? Debe haber un programa formativo, ¿no? Bien, entonces, cada congregación debe manejar eso. Permítame avanzar un poquito acá, a ver dónde se me fue. Bien, ahí estábamos. De acuerdo a sus necesidades, ¿no? Cada programa debe responder a las necesidades, ¿no? En este caso se trabaja por ministerio. Depende de la organización de la iglesia, ¿no? Si la iglesia está organizada en base a ministerios tradicionales, ¿no? Que hay en la iglesia. Niños, adolescentes, jóvenes, damas, varones, matrimonios, ¿no? Dedicados, diaconados, ¿no? Etcétera, etcétera, se va guiando ahí, ¿no? Y cada uno tiene sus propias necesidades, ¿no? Bien, avanzamos un poquito. A ver, para conversar, ¿ya? Vamos a conversar un poco sobre este asunto. Desde el momento de la salvación, escuche bien, ¿no? Desde el momento de la salvación, el cristiano está en un proceso de cambio. La educación cristiana ayuda en este proceso. Mientras el creyente aprenda y cambie, él también influye en los cambios de otras personas. A ver, entonces, en base a esto, yo quiero ahorita soltar preguntas para conversar con ustedes y ver en qué momento de nuestra formación estamos, ¿no? A ver. Dice el enunciado, ¿no? Desde el momento de la salvación, el cristiano está en un proceso de cambio. A ver, creo que todos en la sala hemos alcanzado la salvación de Dios, ¿no? O alguien que todavía está inconverso. ¿Hay alguien que está inconverso acá en la sala para evangelizarlo de una vez? Lo bautizamos también de una vez, ¿eh? Ahí creo que estamos en la fe, ¿no? Todos se han convertido, han recibido a Cristo, ¿no? Conocen la salvación de Dios, etc. Ya. De su nuevo nacimiento, no sé en qué momento usted comprendió, el Espíritu Santo le hizo comprender su pecado, se arrepintió, etc., ¿no? ¿Cuántos años han pasado? A ver, voy a preguntarle, ¿ya? Vamos a empezar con William. A ver, William Cabello. A ver. Hermano William, ¿usted más o menos cuántos años tiene ya en la fe cristiana? Desde que se convirtió. Ojo, no vale que diga, pastor, yo nací en una familia cristiana. Ya, puede haber nacido en un hogar cristiano, pero ¿cuándo se convirtió, no? A ver, William. 2014, mi primer. 2014, ¿no? Ahí, digamos, usted puede identificar que se arrepintió
y Se entregó su vida al arrepintió Señor. y decidí servir fielmente al Señor, Ya, dejándolo todo. ya. 2014, 2021, 7 años han pasado. Digamos, hermano William, si usted hace un análisis de su formación como cristiano, ¿en qué nivel usted se podría ubicar? Vamos a tomar niveles que nosotros conocemos, ¿ya? Inicial, primaria, secundaria, universidad, posgrado, doctorado, ¿no? Como conocemos la educación académica, ¿no? ¿En qué nivel usted podría ubicarse como cristiano que está siendo formado? ¿En qué nivel estaría? Yo creo que estoy pasando secundaria, pastor. Ya, entonces, hermano William, él ha hecho una evaluación de su formación como cristiano y está en secundaria, ¿no? Muy bien, perfecto. Hermano Leoncio, ¿se fue hermano Leoncio? Estamos, Está pastor, en sino misiones. que estaba haciendo unas cositas en la cocina, disculpe. Ah, ya estaba A preparando veces su... se me complican las cosas. Sí. Hermano Leoncio, no sea como Marta. Marta, afanada y preocupada. No, Estás, ¿no? Deja la siempre me cocina. concentro, sino que hoy día tenía que dejar un tema ahí. Ya, Leoncio, ¿en qué año usted podría ubicar su conversión aproximadamente, ¿no? Julio del 2009, 25. 2009, ya. Han pasado 12 años aproximadamente, ¿no? Y más. Poquito más, ya. Tomando el mismo esquema que le dije a William, ¿no? Del proceso educativo académico, inicial, primaria, secundaria, universidad, posgrado, doctorado. ¿En qué nivel estaría usted como cristiano? Yo creo que, siendo honestos, es que mi proceso ha sido difícil. Y ¿Ha repetido varias veces? se podría decir que yo siempre trabajaba lejos, ¿no? Y siempre Ya, huía al llamado por el trabajo y volvía, ¿no? Yo podría decir que no tanto he repetido, pero he salido, para estudiar acá he tenido que salir de varios conceptos encerrados en mi cabeza, ¿no? Que la Biblia bastaba. Yo creo que honestamente podría estar acabando la universidad. la universidad. Claro, Ya. ¿para qué quizás decir Está no? bachiller, digamos bachiller. Teóricamente estoy, digamos, terminando la universidad. Ya, Prácticamente he sido como conducido según lo que la Biblia o mis pensamientos decían, ¿no? Pero académicamente no podría acelerarme. Honestamente me muy pondré en bien, los últimos ciclos. perfecto. Bien, vamos a preguntar entonces ahora a ver a Max. ¿Está Max? Max. Max se iba a hacer taxi, creo. Max. Está en el culto. No vale tener la cámara, el nombre ahí y no participar. ¿Eh? Pecado es eso, ¿eh? Tiene que arrepentirse. No van a entrar al reino de los cielos. A ver, hermano José Mejía. A ver, Hermano José, ¿usted recuerda más o menos la fecha de su conversión? más o menos 2012. 2012, más o menos hace unos 9 años atrás, ¿no? Mm, Ya, igual, hermano José, ¿en qué nivel usted se podría considerar como parte de su formación como cristiano? acabado en la secundaria, preparándome para ingresar. Ya, está en la pre, Ujú. en la pre-academia, ¿no? Para ingreso a la universidad. Ya, muy bien, perfecto. Hermana Aide, ¿usted en qué parte está, hermano? ¿Cuántos años tiene de convertida? Yo me convertí el 19 de julio del 2018. Ya me dijo usted que no cuenta lo que crecimos en la fe. Ujú. Y luego, bueno, yo también me considero en la academia, ¿no? En la academia preuniversitaria. Muy bien. Hermano Henry González. Hermano Henry. Arrebatado. Sí, pastor, aquí estoy.
Hermano Henry, ya me asusté, pensé que se había ido a Visiones también, porque hay muchos hermanos que están en Visiones. Sí, pastor. Hermano Henry, ¿usted más o menos se recuerda el año de su conversión? Bueno, el año sí, pero exactamente el día, el No, mes no. más o menos el año, ¿no? Ya, en el año 2001. Ya, 2001, entonces estamos hablando de 20 años atrás. Sí. ¿En 20. qué nivel de formación cristiana usted se podría considerar? Bueno, Inicial, secundaria, primaria, universidad, está en posgrado, ya sacó su doctorado. creo que ya estoy entrando a la academia. A la academia preuniversitaria. Ya, muy bien, excelente, perfecto. Daniel Seminario. Pastor, sí, aquí estoy, pastor. Hermano Daniel, dígame, ¿usted más o menos recuerda la fecha de su conversión? ¿El año? Por supuesto, pastor, ¿cómo no acordarme? A ver, El 11 de febrero de 1997. 97, ya, más o menos, a ver, 97, más de 20 años. Sí, sí, ya más de 20 años. Ya, ¿y en qué nivel de formación cristiana está, hermano? Inicial, primaria, secundaria, universidad, posgrado. Bueno, en la pre, pues, pastor, en la pre. En la pre también está. Ya, muy bien, perfecto, excelente. Ya, uno más. A ver, ¿dónde está el hermano Melgarejo? Alexis. David Melgarejo. Dígame. David, ¿usted recuerda la fecha de su conversión? Sí, creo que bueno, yo soy hijo de pastor, no nací en la iglesia, pero que recuerde bien que conocí al Señor fue por ahí de 2014. 2014, ya, estamos hablando 7 años atrás, ¿no? Más o menos. Ahí que fue un encuentro sobrenatural, por decirlo así. Ya, digamos, ¿en qué proceso de formación cristiana usted está ahorita? Tomando el ciclo regular académico que conocemos, ¿no? Inicial, primaria, secundaria, universidad, posgrado, doctorado. ¿En qué lugar podría encontrar usted? Yo creo que secundaria, ya terminando. Secundaria, muy bien, excelente, ¿ya? Ya, perfecto. Muy bien, ¿por qué les hago esta pregunta, hermanos? Porque, como hemos visto, la afirmación anterior mencionaba que desde el momento de la conversión, del nuevo nacimiento, de la salvación, el cristiano debe entrar en un proceso de cambio a través de la educación cristiana. Necesariamente. ¿Y cómo yo me doy cuenta? Les doy un alcance. ¿Cómo me doy cuenta que la educación cristiana está afectando mi vida? ¿Cómo? Porque hay cambios. No solo cambios en conceptos religiosos. O sea, ya cambié, ¿no? ¿Qué cambiaste? Cambié mis pensamientos, ¿no? Antes pensaba que podía pedir a una imagen y que la imagen me escuchaba, ¿no? Ahora ya cambié. Cambié mi pensamiento. Ahora sé que ya no, eso es falso, es vano, y que puedo pedirle a Dios a través de Cristo. ¿Qué has hecho? Has hecho un cambio de conceptos religiosos. Hay un cambio de conceptos religiosos. Pero la educación cristiana no solamente va cambiando los conceptos religiosos de las personas, sino van cambiando las vidas de las personas, las conductas de las personas, los pensamientos de las personas, las acciones, la moral de las personas. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que la educación cristiana va en proceso en mí? Por los cambios que hay en mí, por la madurez que yo veo que hay, por los compromisos que yo estoy asumiendo y respondiendo, por la responsabilidad
que estoy cumpliendo. Entonces, a través de eso veo que hay cambios en mí y que mi proceso educativo está creciendo. Mi formación como cristiana está creciendo porque hay cambios. Porque hoy hemos aprendido que definitivamente la educación cristiana es un agente de cambio. ¿Y dónde va a ser su primer laboratorio para ver si esto es verdad? En su propia vida. En su propia vida, si vamos a ser educadores cristianos, en nuestra primera experiencia debe ser con nosotros. ¿La educación cristiana en mí está provocando cambios? Sí, sí está, o no. ¿No? Como dijo el hermano David Melgarejo, él es hijo de un pastor, debe ser del pastor Aurelio Melgarejo, que está en Piura, ¿no? Por el apellido, de repente, le saco que es el hijo del pastor Aurelio. Sí, pastor, mi papá. Sí. Ajá, sí le conozco a tu papá, pastor Aurelio. Entonces, no te da la seguridad de una salvación ser parte de una familia cristiana, ¿no? Sea pastor o sea anciano, diácono, lo que fuera, no te da la seguridad, ¿no? Porque la salvación no se hereda de los padres, ¿no? Es personal. Y ocurre en una situación personal con Dios, ¿no? Entonces, eso tiene que ir marcando en nuestra vida, ¿no? Cuánto de la educación cristiana en mí está afectando mi vida, ¿no? Si eso está haciendo realidad en nosotros, entonces eso debe influir en la vida de otros. Como dice el pensamiento, ¿no? Dice, mientras el creyente aprenda y cambie, él también influye en los cambios en otras personas. Entonces, la educación cristiana formativa que produce cambios va acompañada de una vida que la respalda. Eso, ¿de qué estoy hablando? De un testimonio de vida, ¿no? De un testimonio de cambio en la vida de la persona, ¿no? Si antes el pecado me dominaba y yo tenía acciones violentas hacia mis hijos, mi esposa, y era un hombre iracundo, maldiciente, etcétera, etcétera, ¿no? El proceso que la palabra de Dios, la educación de Cristo en mí, está volviendo atrás todas esas actitudes, entonces quiere decir que está habiendo cambios, ¿no? Pero si sigo yendo a una iglesia, sigo escuchando, etcétera, etcétera, y sigue siendo mi conducta igual, entonces no está provocando ningún efecto la educación cristiana. Algo debemos que revisar en esa persona, ¿no? Posiblemente no ha nacido de nuevo todavía. Posiblemente aún sigue en sus delitos y pecados, ¿no? Todavía no ha habido un nuevo nacimiento, todavía no ha recibido la gracia de Dios, aún está en esclavitud a su pecado, ¿no? Podría ser, ¿no? Aunque va a la iglesia, etcétera, etcétera, podría ser. Sí, adelante. Pastor, eso también va para un cristiano convertido de 20 años en la iglesia. Muchas veces, al menos a los que hemos crecido en la iglesia, conocemos, pastor, todavía con su viejo hombre, ¿no? Bautizados. Y eso es prácticamente lo que refleja como imagen, como ejemplo para sus vecinos, ¿no? En la vida diaria, en su familia misma, ¿no? Cristianos que siguen con esa, como dice la palabra, el hierro oxidado, ¿no? Entonces, eso es lo que también, pastor, se tendría que trabajar ahí, ¿no? Que ese cristiano no sea rutinario, sino que sea un cristiano, pues, cambiado, ¿no? Así, dentro con sus frutos. Y ese es lo que tenemos que tener mucho cuidado al momento de formar y educar a los nuevos creyentes. ¿En qué tenemos que tener cuidado? En no volverlos religiosos, que sigan rituales religiosos, prácticas religiosas solamente, sino llevarlos a un cambio de vida. ¿Qué hace la Iglesia Católica por lo general con la mayoría de sus fieles? Lo forma en seres religiosos,
que cumplan ritos, que cumplan prácticas religiosas, pero sus vidas siguen siendo las mismas, ¿no? Entonces, nosotros podemos caer en ese error de formar religiosos, enseñarles rituales, prácticas religiosas, cumplimientos religiosos, pero cambio de vida, no. Estamos cayendo ya, pastor. Puede que caigamos en eso. Sin embargo, la educación religiosa no tiene ese propósito. La educación cristiana tiene el propósito de cambio. Cambio. Todo proceso educativo cristiano debe llevar al cambio. Definitivamente su proyecto educativo que usted presente tiene que tener ese cambio. Cambio, ¿no? El mejor ejemplo que tenemos dentro de la Biblia, ya hemos visto, fue Jesús, ¿no? El maestro, como excelencia, ¿no? Modelo de maestro, ¿no? Que llevó al cambio con la enseñanza, con la formación que él dio a 12 hombres, ¿no? Que fueron sus apóstoles, ¿no? Él hizo todo un proceso educativo con ellos durante 3 años. Hay un libro muy bonito que de alguna manera refleja lo que es el discipulado. Este proceso de formación cristiana, ¿no? Se le conoce como discipulado, ¿no? Si nosotros queremos usar el nombre técnico, digamos así, podemos llamarlo como discipulado, ¿no? Normalmente en la iglesia dice vamos a ser discipulado. ¿Qué cosa es discipulado? Es formar al nuevo creyente con la educación cristiana y llevarlo a cambios en su vida, ¿no? Es discipulado. Discipulado 1, 2, progresivo, ¿no? Etcétera, etcétera. Jesús tuvo un discipulado, ¿no? Un proceso formativo en la vida de los 12 hombres que él eligió, de los 12 apóstoles que él eligió, ¿no? Y los llevó a esa misión, ¿no? De formar a ellos para lo que ellos tendrían que hacer después, continuar la labor de la expansión de la iglesia, ¿no? Lógicamente luego les proveyó la promesa que les hizo, ¿no? La promesa del Espíritu Santo y su presencia en ellos, ¿no? No los iba a dejar solos, sino que seguiría con ellos a través del Espíritu Santo, ¿no? Pero hizo todo un proceso formativo de 3 años, públicamente, ¿no? Físicamente con ellos. Ese es el mejor ejemplo de formación cristiana que hay. Hay un libro que quizás le puede interesar a usted, si a usted le interesa bastante el tema de la formación cristiana, la educación cristiana, a Jesús como modelo. Se llama 3 años con Jesús. Se llama el libro así, ¿no? Cómo el Señor, a través de los evangelios, este libro es una recopilación del proceso formativo de Jesús en la vida de los apóstoles, ¿no? 3 años con Jesús. El autor es A.B. Bruce, ¿no? Lo puede conseguir, creo, está libre en internet, donde se aplican algunos principios formativos de la enseñanza que Jesús dio a sus 12 apóstoles, ¿no? Y quiso formar en ellos a la generación que iba a venir, ¿no? Al tiempo de la era apostólica. Y lo logró. Lo interesante de esto es que lo logró. Tuvo resultados, ¿no? Tuvo resultados en la formación que estos hombres hicieron. Ahora, Jesús formó estos 11 hombres y esos 11 hombres formaron a otros, ¿no? Y esos otros formaron a otros. Y empezó el proceso de la formación cristiana en la humanidad, hasta que llegó a nosotros también, ¿no? Entonces, estas herramientas, ¿no?, que Jesús usó, son muy válidas hoy para nosotros, ¿no? Revise ese material, 3 años con Jesús, va a ser de mucha utilidad, ¿ya?, para formar una buena educación en la vida de las personas, el nuevo creyente. Muy bien, entonces a cada uno, según me han manifestado, ¿no?, ya algunos han acabado la escuela, otros están en la preuniversitaria, ¿no? Bueno, cada quien puede ir reconociendo, ¿no?, cómo va su avance
conforme a los cambios que hay, ¿no? Porque la madurez cristiana, hermanos, no viene con los años, ¿no? No viene con los años. O sea, mientras usted más años pasa en la iglesia, ¿piensa que una persona es más madura mientras más años tiene en la iglesia? No. Se hace más anciano, no más de años, ¿no? Pero la madurez viene con la aceptación de responsabilidades, ¿no? Y compromisos y cambios en la vida, ¿no? Ahí viene la madurez, ¿no? Ahí viene la madurez. Ahí, Escuchaba a un pastor, pastor, en mi niñez, que decía que el cristiano que asiste a la iglesia durante años solo se ha convertido en un miembro de la iglesia y no en un verdadero cristiano, a la plenitud de Cristo. Eso me marcó. así es, ¿no? Hay que cambios. Acuérdense que la iglesia es un agente de cambio a través de la educación, ¿no? Bien, uno de los personajes que marcó bastante aquí en Lima, en la década de las misiones escocesas acá, estamos hablando en los años 70, fue Juan A. Mackay. Quizás usted ha escuchado de él. Él es un misionero escocés que vino a través de la misión escocesa acá en Lima. Y él estudió filosofía, ¿no? en la universidad ya en Inglaterra. Y vino acá con una misión, ¿no? A Perú, específicamente. Fue profesor de San Marcos, fue estudiante de San Marcos, también llegó a ser profesor en San Marcos, en la Facultad de Filosofía. Pero él venía con una propuesta a través de la misión que él fue enviado. Él venía con una propuesta bastante interesante, que era la propuesta educativa. Porque pensaba que la educación de buena calidad iba a ser un instrumento útil, poderoso para la evangelización de la ciudad de Lima, ¿no? O sea, él estaba convencido de eso, ¿no? Que la educación, buena educación, educación de calidad, acompañada de principios reguladores de esa educación, principios cristianos, reguladores de esa educación, iba a lograr alcanzar a las personas, ¿no? Formarlas y prepararlas para que sean de utilidad en la iglesia y en la sociedad, ¿ya? Porque al cristiano se le forma no solamente para que sea de bendición para la iglesia, ojo, sino se le forma para que sea de bendición en la iglesia y en la sociedad. Uno de los, por ejemplo, siempre se critica a los políticos, a los partidos políticos que entran a sacar beneficio del poder, etcétera, etcétera. Pero no hay, digamos, representación cristiana dentro de las esferas de gobierno. A excepción de algunos pastores tienen que tener protagonismo cuando esa función es más civil, de ciudadanos cristianos que tengan una buena formación en principios académicos y principios cristianos. Juan Mackay venía con esa idea de formar ciudadanos cristianos bien preparados académicamente, bien instruidos, bien capacitados, para que sean de beneficio no solo a la iglesia, sino a la sociedad. Estamos hablando de buenos médicos, buenos ingenieros, buenos abogados, con principios, buenos políticos. Fundó el colegio San Andrés, que de repente usted conoce, que está en la cuadra 1 de la avenida Petitoars, en Santa Beatriz, casi con el límite con 28 de julio y Petitoars, un colegio emblemático en esos años, donde participaron muchos personajes conocidos que fueron influyentes luego en la vida del Perú. Por las aulas de Colegio San Andrés pasaron como docentes. Uno de ellos fue Víctor Raúl Aya de la Torre. Ustedes no sé si
si recuerda, este líder del movimiento aprista, fundador del partido aprista, fue muy amigo con Juan A. Macay en el momento que Víctor Raúl se estaba oponiendo a que la nación fuera consagrada al corazón de Jesús, una propuesta católica romana para entregar a la nación al corazón, al Sagrado Corazón de María o de Jesús, no recuerdo bien eso. Víctor Raúl hizo una protesta en Tesa, ¿no? Y quiso que no se mezclara lo religioso con lo civil, ¿no? Y de alguna manera Juana Macay, a Víctor Raúl simpatizó con las ideas de Juana Macay, ¿no? Y se hicieron grandes amigos y fue también profesor del Colegio San Andrés. También lo fue Luis Alberto Sánchez, que fue el último de los líderes decentes del partido aprista, ¿no? Que ya falleció. No sé si lo conocieron a Luis Alberto Sánchez. Yo pensé que era el profesor de Lunes. No. Alberto no, es Luis Alberto Sánchez. ¿No? Alberto Sánchez. Era Luis Las, Alberto. conocido como Las. Ajá, ya él es un político ya que falleció en la década de los finales de los 90, por ahí, ¿no? Estuvo presente en el primer gobierno de Alan García, un académico, pensador, intelectual, que ya fue, creo, uno de los últimos, ¿no? Porque ya no hay muchos, ¿no? Creo que ya no hay tampoco intelectuales en el Perú, ¿no? Pasó por las aulas de San Andrés, ¿no? Y otros más también, ¿no? Que estuvieron ahí formando a los estudiantes, ¿no? Fue una formación integral con normas, respeto. Ese colegio hasta ahorita funciona. Muchos personajes han pasado por ahí, tanto de la vida civil como política, militar también, y se han formado ahí, ¿no? Han recibido principios cristianos. Y Juan Amacay, tuvo esa idea, ¿no? De usar la educación como un elemento formativo para una nación, ¿no? Acompañada lógicamente de principios cristianos, ¿no? Y estuvo logrando sus objetivos con el colegio, ¿no? Con el colegio San Andrés, ¿no? Luego, su permanencia aquí en Perú, ¿no? No fue tan prolongada, tuvo que regresarse nuevamente, pero dejó un antecedente, ¿no? Un antecedente que no se llevó a cabo. Ahora, uno de los principios, ¿no? de la idea de Macay era que la educación de calidad no debe ser, no tiene que ser una educación de privilegiados. O sea, quiere decir que solo los que tienen dinero pueden alcanzarla, porque si no vamos a estar en lo mismo, ¿no? La población siempre va a estar ajena a la buena educación, ¿no? Entonces, él proveía eso, ¿no? Que la educación debe estar al alcance de todo aquel que quiere educarse, ¿no? Tenía ese principio, fíjese, ¿eh? Buen colegio, nivel alto de educación, pero accesible. ¿Se da cuenta? Y con principios, ¿no? Y escribió, si usted ha leído en la parte de las obras de Juana Macay, que ya les dejé, El otro Cristo español, un bonito retrato de lo que fue la conquista y la tradición católica que vino acá. Escribe varios libros, ¿no? Por ejemplo, hay un libro, El sentido de la vida, ¿no? Interesante ese libro, ¿no? El sentido de la vida, muy interesante, muy reflexivo. Si puede leerlo, es corto, es breve, interesante, muy apropiado para estos tiempos también, creo yo. Influyó mucho, fue un educador, Juan Amacay, misionero, educador, ¿no? Filósofo escocés que contribuyó mucho para mejorar la tarea educativa de la iglesia, ¿no? Y la parte educativa también de la sociedad, ¿no? Ayudó mucho, ¿no? Juan Amacay. Muy bien. La próxima semana tenemos ya todo el trabajo de la psicología en la educación, ¿no? Cómo entender la ayuda que la psicología da para la educación, ¿no? Es interesante este campo, ¿no?
las teorías educativas que hay con relación a la psicología. La psicología también del que aprende, ¿no? Cómo entender a cada persona en diferentes momentos, ¿no? De su desarrollo, ¿no? Voy a tratar de invitar a una hermana. Yo no soy psicólogo de profesión, ¿no? Así que no es mi campo específicamente hablar de psicología, no es mi campo. Entonces voy a invitar a una psicóloga de profesión, de formación cristiana, ¿no? Para que de alguna manera nos dé brevemente algunas pautas sobre la educación, la psicología dentro de la educación, ¿no? Y que sean una herramienta de ayuda. Porque usted sabe que las ciencias, bien honestamente usadas, son de gran ayuda, ¿no? No son enemigos de nuestra fe, ¿no? Una ciencia honesta, ¿no? Es de gran ayuda para la fe, ¿no? Entonces, si vamos a ser educadores, vamos a llevar a cabo la tarea de la educación cristiana, tenemos que prepararnos también con ayudas de la ciencia, ¿no? La psicología es una de ellas, ¿no? Creo que alguien acá estudia psicología, creo que me comentó alguien que estudia psicología. No recuerdo, o no, o acá no es. Creo que acá no, ¿no? No. ¿O Josué es psicólogo? Josué, sí. Josué es psicólogo, ah, sí, Josué, ¿no? Sí, Ya. Josué. Entonces ya Josué más o menos está en el... conoce un Iván poco estudia campo. psicología. Usted estudió psicología, ¿no, Josué? Pastor, sí, hice una maestría en psicología organizacional. Ah, ya, Y una aparte- maestría en psicología. Y Ya, aparte, la parte de psicología educativa. ya. Entonces Josué más o menos ya conoce el campo, ¿no? Entonces esta hermana va, digamos, a contribuir, le voy a pedir una media hora que nos dé una exposición práctica del uso de la psicología para ayuda en la educación, ¿no? Y luego, en base a eso, vamos conversando, viendo algunas... Yamir dice, el resto somos psicólogos. Ya. No estamos tratando tampoco. Está ahí, ¿ya? Entonces, su labor como educador siempre va a necesitar de ayuda, ¿no? La primera ayuda es el Espíritu Santo, definitivamente, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos va a dirigir y guiar, ¿no? Las ayudas complementarias son las ramas de la ciencia, ¿no? La psicología, la antropología, ¿no? Todo eso nos ayuda un poco a entender la problemática, ¿no? Un educador siempre tiene que estar bien preparado, pues, ¿no? Siempre debe estar bien preparado, ¿no? Interesante porque en la vida pastoral, con eso ya voy terminando, ¿no? En la vida pastoral, ¿no? Los creyentes a veces esperan que el pastor sea de todo, pues, ¿no? Sea que enseñe la Biblia, el pastor que sabe de psicología, el pastor sabe de niños, sabe de jóvenes, sabe de adultos, sabe de matrimonios, sabe de solteros, sabe de casados, sabe de viudos. El pastor debe saber de todo, ¿no? Hasta cómo pintar la iglesia, ¿no? Todo debe saber, pues. Construcción, todo debe saber, todo le consulta, ¿no? Pero no, pues, no sabemos de todo, pues, ¿no? Tenemos nuestras deficiencias, nuestra parte también que desconocemos, pues, ¿no? Y tenemos que buscar a personas que conozcan el tema para que puedan ayudar, pues, ¿no? Pastor Luis, una consulta. Sí. La educación cristiana, digamos, también entra parte de aspectos centrales de una pedagogía cristiana. Claro, la pedagogía es la forma, pues, ¿no? Es el método, que eso vamos a tratar en la última clase. En la próxima clase vamos a ver un poco de la psicología y un poco de la pedagogía, ¿no? O sea, la forma como enseñamos, ¿no? Los métodos de enseñanza, ¿no? Porque ahora las metodologías han cambiado, pues, ¿no? Se han innovado un poco, ¿no? La tecnología es una herramienta nueva, ¿no? En la educación, mire. Por la pandemia se han dado cuenta que la pedagogía cambió, ¿no? La metodología cambió, ¿no? Ya la educación se fue a la virtual, ¿no? A través de la tecnología, el uso de la tecnología, ¿no? Maestro que no sabía tecnología prácticamente estaba totalmente perdido, ¿no?
Entonces, todo eso hay que ir evaluando, ¿no? Sus beneficios, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, ¿no? Por ejemplo, a ver, algo rápido nomás, ¿no? Nosotros tenemos ahorita una clase en Zoom. Estamos en Zoom, ¿no? ¿A usted le parece que es mejor hacer una clase en Zoom o estar en una aula físicamente? ¿Le parece mejor así? Aula. ¿O prefiere un aula? Aula. ¿Tiene sus ventajas? Tiene sus desventajas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto de ventaja tiene, ¿no? Y cuánto de desventaja tiene. Se evalúa, se ve, ¿no? Por ejemplo, hay una ventaja que, por ejemplo, podemos estar conectados los que están en Piura, Trujillo, Lima, la hermana se fue a Satipo, podíamos estar todos conectados, no había impedimento para que lleve la clase, ¿no? Hay un ahorro en economía, ya no tienen que gastar en pasaje, movilizarse, etcétera, etcétera, ya puede estar ahí en su casa sentado, ¿no? Y tiempo también. El tiempo también, ahorra tiempo, porque acaba la clase, no va a tener que tomar su carro, y si vive lejos, una hora, ¿no? Una hora de ida, una hora de venida, perdió 2 horas, ¿no? Ahora termina su clase y ya está en su casa, ¿no? No se ha ido a ningún lugar, ¿no? Hay una ventaja, ¿no? Una desventaja para el maestro, que no puede ver si los alumnos están o no están, para mí, ¿no? Por ejemplo, Max se ha ido de misión, ¿no? No sé dónde está Max. Entonces, hay ahí ya reapareció, ya regresó de su visión, ¿no? Estaba en el baño, pastor. Está en una misión imposible. Entonces, ya. Esa es una desventaja para el maestro, ¿no? La parte de evaluación. No puede evaluar si están presentes, no están presentes. Hay dificultades para el maestro, ¿no? Pero tiene sus ventajas. Entonces, todo eso se evalúa en una nueva método, una nueva forma de enseñanza, ¿no? Ahí está, ¿no? Bien, todo eso vamos a discutir en la próxima clase y ver cómo hacemos para implementar cosas nuevas, ¿no? Bien, hermanos, gracias por su tiempo. Hemos llegado al final de la clase. Le veo triste porque quería seguir, pero ya es hora de descansar. Ya mañana tenemos un gran día. Tienen que tomar fuerzas, descansen. Claro. Y mañana hay un gran día de bendición, ¿no? Claro, full Cada día oración. es un día de bendición, ¿no? Amén, Y tienen que acordarse que usted es un educador cuando está en aula y cuando está fuera del aula. Y más aún, cuando está fuera del aula, usted está educando con su vida. ¿Ya? Y no solamente a los que están afuera, sino a los que están adentro, son los que más ven, ¿no? Y los que más aprenden son los que están más cerca a nosotros. Y ellos son los primeros alumnos que tenemos, ¿no? ¿Sabe quiénes son mis primeros alumnos? Mis 3 hijos que me ven a diario, ¿no? Ellos están siendo educados por mí sin palabras. Están viendo desde que me levanto hasta que me duermo todo lo que hago, ¿no? Todo lo que digo. Y están aprendiendo. Muy bien. Terminamos ahí y vamos a orar para bendecir la clase. ¿Alguien llegó? Ya llegó Leila, ¿no? Leila ya pudo conectarse. Leila, Dios le bendiga. Tuvo problemas con el internet, pero ya está acá entre nosotros. Leila, ¿puedes conectarte o solo escuchar? A ver. Dice que Leila dice que ya tiene problemas con su internet, pero está presente, ya. Muy bien, entonces Leila no nos va a poder despedir. Vamos a pedirle a Wilson, pues, que tiene ganas de orar. Vamos a pedirle a Wilson que nos pueda despedir con una oración, ¿ya? Wilson, despídenos, pues. Pastor, ya lo voy a despedir, pastor, pero regresa la próxima semana. Sí, hay que regresar, está bien. Soberano Señor, Rey exaltado, te damos gracias en el nombre de Jesús por habernos permitido un día más de clases, Señor. Y guíanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a dar estas clases que hemos aprendido, a aplicar en nuestras vidas y poder compartir, Señor, con tus hermanos. Y cuida también a nuestro pastor y a todos los pastores también que están enseñando durante este seminario. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Gracias, Wilson. Hermano José, le envío ahora el video, ¿ya? Por favor, ya.
Si es que no entra por el WhatsApp, porque a veces el WhatsApp solamente permite una cantidad de megas, ¿no? Sí. Le mando el enlace para que lo pueda mirar directamente, ¿ya? Pero si permite, lo mando nomás todo. Ya, pastor, Ya. está bien. Muy Gracias, bien. bendiciones. Listo. Bendiciones. Dios le bendiga. Buenas noches.